Sean bienvenidos. En el día de hoy vamos a comenzar el camino para construir tu propio imperio. Así que comencemos. Mente Millonaria, capítulo 5. La gran educación de los millonarios. ¿Cómo formas una mentalidad millonaria? 1. Mantén la sed de conocimiento. Tendrás que tener el hábito de leer diferentes temas que sean de tu interés. Aprender todos los días es parte de tu renovación. 2. Crea imágenes mentales ganadoras. Al iniciar tu día debes sentir que eres un triunfador. Imagina que puedes llegar a ser el número 1 en todo lo que haces. 3. Ten enfoque, constancia y voluntad. Apégate a tus objetivos y no desistas. Para llegar a cualquier sitio se requiere determinación, paciencia y perseverancia. Estos puntos te prepararán para generar una actitud triunfadora y estimularán tu estructura mental y emocional. El progreso que consiguen las personas más prósperas del planeta lo desarrollaron no por su educación tradicional, sino por lo que aprendieron gracias a su educación financiera y su mentalidad millonaria. Adquiere educación financiera. Si el dinero está en todas partes, ¿por qué muy pocos lo tienen? Porque crecimos con prejuicios y conceptos cerrados que nos incapacitan para saber cómo manejar el dinero y tomar decisiones correctas relacionadas con él. Para cambiar esta situación, debes comenzar a ver al dinero como un aliado estratégico y no como un enemigo o algo lejano que no es para ti. El verdadero pasaporte a la abundancia consiste en formarte financieramente, pero muchos de nosotros compartimos una ilusión acerca del conocimiento financiero. Creemos que sabemos todo lo que necesitamos en la vida respecto al dinero, y sin embargo, nuestros frecuentes errores nos demuestran lo contrario. Los equívocos más comunes que cometemos por la falta de educación financiera son los siguientes. 1. Gastamos más de lo que ganamos. 2. No ahorramos ni invertimos y el dinero estancado no sirve. 3. Usamos excesivamente las tarjetas de crédito. 4. Gastamos en vicios, juegos, cigarros, etc. 5. No hacemos presupuestos por pensar que nos limitan. 6. Nos mantenemos en nuestra zona de confort. No es casualidad que países como Suecia y Dinamarca gocen de una gran prosperidad ya que tienen un nivel muy alto de educación financiera. Ambos países presentan amplias ventajas con respecto a otros, como una gran cultura del ahorro, responsabilidad en la capacidad de pago de sus ciudadanos, ya que investigan y reúnen varias opciones antes de adquirir productos o servicios, y la inclusión de la educación financiera en sus programas educativos. Si a ti no te enseñaron nada de esto, no te desmotives. La buena noticia es que puedes aprenderlo y generar un vínculo distinto con el dinero. ¿Cómo? Lo primero que tienes que hacer es dejar de esperar por el número ganador de la lotería. Lo segundo es incorporar los siguientes conocimientos y llevarlos a la práctica. 1. Apégate a un presupuesto. He visto personas y empresas que por llevar una actitud presuntuosa y de gastos innecesarios, quedan anclados y sin salida. Por muy pequeños que parezcan esos gastos, al final del mes representan una carga importante. No pienses que llevar una hoja de gastos te limita, todo lo contrario. Te permite llegar con más fuerza a fin de mes y con buen combustible. Te explico brevemente cómo generar un presupuesto. Inciso A. Realiza una lista de tus necesidades personales. Gastos del hogar, alimentación, transporte, ropa, gastos médicos, diversión, ahorros e inversión, etc. Inciso B. Suma todas tus entradas de dinero. Salarios, intereses, inversiones, jubilación, etc. Inciso C. Determina cuáles son tus gastos, no importa que sean muy pequeños. Inciso D. Calcula la diferencia entre ingresos y gastos para que no te endeudes y mantengas controlada tu salida de dinero. 2. Entiende que cada moneda es un soldadito trabajando para ti. No importa si eres un empleado, emprendedor o dueño de negocio. El dinero se puede mover a tu gusto y como mejor te convenga. Requiere práctica y paciencia, pero tarde o temprano llega la recompensa. Mueve tus piezas para que el dinero te genere un ingreso pasivo que no requiera tu presencia física. A esto se le conoce como un activo. Su característica principal es que te produce una renta o un flujo de efectivo importante y no necesariamente tienes que estar presente para obtenerlo. Por ejemplo, regalías por patentes o licencias, rentas, derechos de autor, es decir, un activo es poner en alquiler un departamento que adquiriste mediante un crédito bancario.
Tus arrendatarios son los que pagan las cuotas a través de la renta que cobras y la plusvalía te sigue favoreciendo. Generar activos te permitirá disponer de más tiempo para disfrutar la vida. 3. Educa financieramente a tu familia. Involucra a tu pareja y a tus hijos. Todos los miembros de tu familia deberían estar en sintonía con las ideas y nuevos conceptos que estás incorporando. Por ejemplo, una vez por semana pueden crear el Día de la Educación Financiera en casa. O bien, buscar juegos como Cash Flow de Robert Kiyosaki que son de gran utilidad. 4. Nunca dejes de instruirte financieramente. Aunque sin duda son muy importantes, no te apoyes solo en los títulos universitarios. La educación financiera es una necesidad apremiante que tendrás que estudiar por tu cuenta si buscas alcanzar y comprender los secretos de los ricos. Lo importante es aprender mediante artículos en los periódicos, libros, conferencias, revistas especializadas, etc. Tienes que estar atento a cualquier información que encuentres al respecto y que pueda ayudarte. Usa tu inteligencia emocional. Es importante que sepas que el dinero no llenará tus vacíos existenciales de ningún modo. Con o sin dinero, una persona negativa o apática ante la vida se mantendrá siempre de esta manera si no combate estas malas actitudes de la forma adecuada. En mi vida he conocido a muchas personas negativas, pero recuerdo a una en especial que le dejaba todo a la suerte, y además se quejaba por todo si le iba mal. Cada día jugaba de manera desenfrenada un número de la lotería y gastaba sumas importantes de manera obsesiva. ¿Qué creen que pasó con esa persona? Hoy vive sin dinero, en un estado de frustración permanente y con resentimiento contra Dios y el universo, a quienes les atribuye su gran desgracia. Ahora bien, un punto importante al respecto, y que quiero que entiendas bien, es que todos podemos jugar y apostar, pero de una manera esporádica y sana, sin que ello se convierta en una obsesión que destruya tu vida ni la de tu familia. En tu camino para desarrollar una mentalidad millonaria, es indispensable que utilices la inteligencia emocional para hallar un sano equilibrio con respecto a tus emociones. ¿Pero qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad para identificar y responder ante la conducta, el temperamento y las emociones propias y del resto. En otras palabras, es saber manejar tus emociones de manera equilibrada y sensata, reconociendo tus sensaciones y sentimientos y sacando provecho de ellos, de tal manera que te permitan ser feliz cada día. ¿Y qué tiene que ver esta inteligencia interior con el dinero? Mucho. Observa que una de las principales causas del apego al dinero son las emociones mal manejadas. ¿Cuántas veces hemos oído acerca de estafas o abusos de poder o de confianza porque el dinero termina dominando a las personas? De aquí mi interés por buscar que seas una persona equilibrada emocionalmente, ya que si el dinero llega a tu vida, solo la inteligencia emocional te ayudará a manejar esa tremenda energía que envuelve a la abundancia monetaria. De nada te servirá tener mucho dinero si no te sientes bien contigo mismo, porque no lo utilizarás provechosamente. En mis sesiones de trabajo muchos no entienden por qué toco el tema de las emociones cuando hablo de dinero. La importancia radica en que es necesario dejar atrás tus malos apegos para obtener abundancia, es decir, debes eliminar aquellas malas inclinaciones que destruyen tu vida o te desvían de tus objetivos, porque cuando dejas atrás tus malos hábitos, es cuando verdaderamente nace tu libertad y el goce de las cosas. Ten una actitud millonaria. La actitud positiva es un multiplicador en los negocios y una sabia herramienta interior para construir buenas relaciones personales. Por tanto, para llevar una vida de abundancia es necesario que tengas actitudes positivas. La buena actitud nos acerca a la grandeza y te convierte en el creador de tus propios momentos. Solo de ti depende que experimentes una vida fantástica, ya que como dice un conocido proverbio chino, hombre sin sonrisa no abre tienda. ¿Has notado que muchas personas van por la vida con el ceño fruncido, como enojados y creando barreras entre ellas y el ambiente que los rodea? Pareciera que estas personas no conocen este secreto fundamental. Una actitud positiva es una gran semilla que abre puertas y multiplica las alegrías, tanto en lo personal como en los negocios. Es un estilo de vida que te traerá grandes beneficios y se convertirá en la luz que te guía a cada momento. Los dueños de las empresas pagan mucho dinero para que una consultora les diga: tienes una actitud errónea con tus clientes. Y si hay algo que ha evidenciado mi experiencia como consultor de negocios, es que gran parte de los problemas de la mayoría de las compañías se centra en que tanto los dueños como los empleados no tienen la actitud correcta frente a los clientes, y esto suele derivar en pérdidas importantes. La solución es simple: saber sonreír y aprender a dar una bienvenida o una atención cálida al cliente, y luego se les ofrece un buen producto o servicio.
El camino de la prosperidad siempre requiere de una sonrisa y una actitud positiva. Esto también atrae riqueza. Te doy algunas ideas. 1. Responsabilízate de tus acciones y formas de pensar. No cultives pensamientos negativos, ya que esto te llevará a tener una mala actitud. Por ejemplo, si tu jefe no te dio el aumento que esperabas, habla con él, plantéale cómo puedes mejorar tu trabajo y pregunta qué expectativas tiene al respecto. De esta manera no te quedas a mitad del proceso, vas más allá y propones lo que tienes que hacer para acceder a eso que buscas. 2. Haz una lista de cosas negativas que quieres cambiar, ya sea en tu trabajo o en tu vida cotidiana. Siempre hay cosas negativas que nos perjudican. Te propongo el siguiente ejercicio. Toma una hoja en blanco y escribe las cosas negativas que quieres cambiar. Piensa seriamente cómo puedes combatirlas. Una vez terminado, quema el papel y deja que se vaya aquello que te perjudica. Dile adiós a lo que no te sirve. Una historia para contar. El único creador de tus actitudes eres tú. Nadie más es responsable de tu manera de ver el mundo. Para ilustrar este punto, quiero compartirte una sesión de trabajo que todavía recuerdo con gran claridad, en la que una pareja pudo salvar su matrimonio gracias al cambio de actitud, la voluntad y al buen manejo de los egos. Nos encontrábamos tratando de cambiar la mentalidad en la relación y de encontrar las líneas de comunicación adecuadas. La actitud positiva en las parejas puede ser un gran pilar de desarrollo. Te presento el resumen del diálogo de la pareja renovada, con actitud positiva y proactiva, y el de la pareja estancada, con disposición negativa e infructuosa. Pareja estancada. No vamos a compartir gastos. Yo gano más que tú, así que cada quien lo suyo. Yo voy a ver por mí y por mis intereses. Trabajo más que tú y sé salir adelante por mis propios medios. Como nos podemos dar cuenta, todas estas palabras están cargadas con temores y egoísmo. Es una línea de comunicación centrada en el yo que fomenta problemas y estrés. Pareja renovada. Amor, no importa la situación por la que estemos pasando, vamos a salir adelante juntos y sortearemos los problemas que la vida nos presente. Compartiremos los gastos y además generaremos un presupuesto para lograr la vida que queremos y merecemos. Nos apoyaremos y veremos la manera de crear más fuentes de ingresos juntos. ¿Te das cuenta del cambio de mentalidad y de actitud? Esta línea de comunicación abre puertas, fomenta el diálogo y tiene matices de inteligencia financiera, ya que incluso mencionan un presupuesto. Más adelante abordaremos con mayor detalle el tema del dinero en las parejas. Así notaremos que las parejas que se educan en temas financieros y llevan una vida emocional sana son las que logran una vida feliz y plena. Genera abundancia. Reflexiona y anota en tu libreta. 1. ¿Qué actitudes presentas frente al dinero? Por ejemplo, están aquellos que no quieren gastar un centavo, a quienes solemos llamar ávaros o tacaños. Por otro lado, están los generosos, que le dan dinero a todo el mundo sin reparo alguno. ¿A cuál de los dos te pareces? ¿Tienes un equilibrio entre estos dos extremos? 2. Analiza cómo te comportas frente a los siguientes aspectos: dinero, trabajo, salud y relaciones. ¿Con qué actitud los encaras? ¿Cuánto tiempo les dedicas? ¿En qué aspectos te sientes más fuerte y en cuáles más débil? 3. ¿Qué actitud tiene tu equipo de trabajo y la gente que habitualmente te rodea? ¿Negativos o positivos? ¿Ponen trabas a cada nueva idea o son proactivos siempre? 4. Piensa si estás gastando tu dinero en algún objeto o servicio que no sea imprescindible en tu vida. ¿Podrías dejar de destinar tu dinero a esto? ¿Quieres conocer un secreto? Una actitud millonaria depende de la forma en la que ordenas tu mente. Si te gusta o te desagrada la vida que llevas, únicamente depende de ti cómo decidas vivir cada mañana. Mientras se abran tus ojos y sigas respirando, tienes una oportunidad para ser feliz. Una vez le preguntaron a Winston Churchill por qué estaba tan alegre siempre, a lo que él sabiamente contestó: cuando las cosas van mal, hay que estar de mejor humor, ya que las desgracias huyen de quienes no les hacen caso. Si ya has aprendido algo hasta el momento, por favor dale like y suscríbete. Les mando un abrazo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.